Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latina Podcast con Herminia Zaponi. Qué placer poder estar nuevamente con ustedes. 40 minutos vamos a estar conectados a través de las pantallas de Latina Televisión. ¿Por qué? Porque les traigo una entrevista especial. Y digo especial porque esta persona invitada la noche de hoy pertenece a nuestra casa Latina Televisión. Él es periodista, es uno de los rostros más respetados, señores, de Latina TV. Y no porque sea la persona más seria, sino por su amplia trayectoria en el periodismo, por su manera de trabajar, por su manera de hacer las cosas. Y bueno, ya les voy a contar un poquito más acerca de él. Pero antes, quiero invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Latina TV, @Herminia Zaponi, y nuestro canal de YouTube. Usted sabe cuál es, Latina Medios Barquisimeto. Váyase hasta allá, se suscribe, le da la campanita, activa esas notificaciones, nos regala su like y comparta, porque no queremos que nadie se pierda ninguno de los episodios que tenemos preparados para ti. Señores, así arranca Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Ahora sí, señores, llegó el momento de presentarles a nuestro invitado de la noche con mucha alegría, con mucho entusiasmo, una persona súper querida, uno de los referentes del periodismo de opinión en nuestro estado Lara, y estoy súper orgullosa de tenerlo con nosotros. Además de eso, es la persona encargada de despertarlo a usted todas las mañanas a las 6 de la mañana. ¿Qué cuento de alarma? ¿Qué cuento del gallo kikiriki? No, señor. Se despierta usted con Latina Contigo y, por supuesto, con nuestro compañero José Mateo. ¡Bravo! Déjame aplaudirme porque ahora estoy de este lado, ¿no? Claro, estás de este Estoy lado. nervioso. Mira, iba a decir que tú también eres podcaster. Claro. No Que es que se- sea del otro lado, sino que estoy de este lado. No, Boca. yo sé que la gente nos entendió bien. Mira, qué placer tenerte aquí. Igual, un una placer. entrevista súper esperada. Claro, vamos a ver si de verdad vamos a revelar los secretos de José Mateo. Ese tipo yo lo conozco, ¿viste? Nos vamos a sentar a chismear, que yo debo decir que disfruto muchísimo de chismear con él cuando no sé, coincidimos en algún evento o en alguna reunión del canal, porque siempre hay una anécdota, hay algo interesante que aprender, tú siempre tienes algo interesante que contar. Porque bueno, he vivido cosas interesantes, gracias a Dios, en mi corta edad. En tu corta edad. Sí, a pesar de lo muchacho que soy, he tenido oportunidad de compartir también. Yo pensé que me ibas a decir que es la leyenda, porque ya eso cuando le ponen a uno la leyenda, y hay leyendas. Pero es que eres una leyenda. Claro, y aquí Claro también que hay sí. otras leyendas, pero bueno, yo no estoy, yo todavía Pero yo estoy creo que ya lo entrevisté en a la él, en ¿no? la leyenda de los muchachos estoy yo. Ah, yo pensé que No. me estabas hablando de otra leyenda aquí No. del canal. Sí, no, hay varias leyendas aquí en el canal y de verdad que es un placer estar aquí ahora como entrevistado, no como entrevistador. Y bueno, contar las cosas que le han pasado a uno. De verdad que he vivido cosas bien gratas, he vivido cosas a veces bien ingratas, pero todas han sido lecciones de aprendizaje a fin de cuentas que le dan crecimiento a uno, no solamente como profesional, sino también como persona, porque creo que si no eres buena persona, no eres buen profesional o buena profesional. Claro, claro. Sobre todo en el periodismo, que hay que ser buena persona, porque somos servidores. Y Bueno, y que tienes que amar lo que Claro, haces, no, y además que es un apostolado, porque te voy a decir una cosa, no es que te estás lucrando ni que vives bien, sino que vives en un afán de llevar a la gente la realidad y la verdad, pero económicamente no es rentable. Yo creo que es rentable es por la pasión que genera y porque terminas enamorado de esto. En cualquier momentico estás haciendo una cosa y no dejas de hacer periodismo. Siempre estás preguntándole a alguien cómo está, cómo te fue, qué hiciste, de dónde viniste, por qué pasó esto. Y eso lo llevas de verdad en el espíritu. Se desarrolla a la medida que te formas, pero es un gen que tienes ahí y que yo creo que viene a veces con uno, porque tú ves ahorita los muchachos son parte de eso, pues son comunicadores, periodistas, averiguadores, chismosos. Chismosos. Y de eso tenemos todo un poco, ¿verdad? Tenemos de todo un poco. Claro. Esa pasión viene desde niño. Porque fíjate, yo no soy periodista, pero yo desde niña me reunía con las personas adultas mayores que yo y me sentaba a chismear con ellas. Por eso yo digo que me encanta chismear con la gente que tiene algo interesante que contar. Y me veías con ellos, pero ¿y qué hiciste? ¿Pero y cómo te fue? ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Pero qué?
te apasiona. Eso es algo que viene desde niño, por lo menos en mí, me imagino que en ti. Sí, en mí igual. también, y yo creo que a mí me motivó, era que, bueno, a mí me gustaban las historias, yo contaba historias y también escuchaba historias, y en la medida en que fui escuchando historias, sentí que mi pasión era contar historias, y después contar historias de las realidades, historias de las situaciones que vive la gente, y entonces, bueno, eso me llevó a que me metiera en distintas actividades que tenían que ver con la narración oral, que tenían que ver con la escritura, que tenían que ver con la dramática, con el montaje en teatro. Entonces de ahí, bueno, a la universidad y a comunicación social, ¿para qué estudio que se parezca a mí? En un momento determinado me dijeron, no, estudia economía, estudia filosofía, después estudia comunicación. Y bueno, terminé estudiando comunicación social y creo que no me equivoco. Si me volvieran a decir, volvería a estudiar comunicación social. De la UCB, ¿verdad? De la Universidad Central de Venezuela, que sin duda alguna fue una referencia para mí, un antes y después de la Universidad Central de Venezuela. Mi vida se divide en antes de entrar a la universidad y después de entrar a la universidad, porque además ahí las historias se hicieron mucho más nutridas, ahí las historias eran de todos los estratos sociales, ahí podías compartir un bonche en Mamera, en un cerro por allá en Mamera, piso de tierra, le echábamos agua para bailar. Igualito al otro día estabas en Cumbres de Curumo, en una casa donde había servicio, tocabas un timbre para que te atendieran y todos en la universidad éramos compañeros, ahí no se veía ni la cartera, ni el estatus, ni la posición. Entonces ese aprendizaje te deja también el conocimiento de muchas historias, la sensibilidad de cómo adaptarte a distintas realidades y situaciones. Por eso digo que mi vida es antes y después de la universidad. Y sobre todo la Universidad Central de Venezuela, que es un referente. Bueno, porque además eres caraqueño, que no lo dije Sí. antes. Caraqueño, tienes todavía ese acento caraqueño, pero tú tienes una manera muy particular de comunicar. Y es que tienes ese lenguaje coloquial que siempre conecta con la gente, ¿sabes? Tú sabes que antes me decían que yo era el periodista malandro, porque yo tenía como un acento medio malandroso, entonces se burlaban de mí. Y es que, bueno, ha sido característico. De hecho, te cuento, mira, ahorita estoy corresponsal de Notirrumbo, el periódico impreso en la radio, que es la radio, pero en la radio esa populacha que narras como con un cantadito. Entonces me mandan a hablar con el jefe de prensa, tú le vas a remitir las notas tuyas a fulano. Entonces el tipo me oye y me dice, cónchale, Mateo, tú no estuviste en Televen. Claro, yo era el que te montaba las notas en Televen, hermano. Entonces, imagínate. Y yo le digo, ¿por qué me conociste? Me digo, por el tono tuyo, que es así medio malandroso. Entonces yo digo, fíjate, todavía no pierdo el tono ese que la gente dice malandroso, pero es que bueno, yo me crié en un sitio en Caracas. Llamémoslo que es el acento caraqueño. Sí, coloquial, o acento caraqueño, coloquial, pero es por producto también de ese sitio donde tú vienes y que te impregnas de eso y terminas siendo tú mismo. ¿Pero de qué parte de Caracas? Yo soy de la parroquia del Valle, pero me crié entre Coche y el Valle y ahí estuve en el Valle con mi familia. Y ahí Coche, son Servando y Florentino, de ¿no? ahí, de Longaray, sí, claro, ellos Ajá. son de una generación mucho más adelante que yo. Pero no digas eso, di que son somos ahí, pues. O sea, claro, ahí, sí. ahí de... Pero tananana. te digo, o sea, ese roce que se da en ese tipo de sectores populares te hace ser distinto, te hace ser abierto, te hace ser como más receptivo a las cosas y también como más dado para adaptarte a distintas situaciones y realidades. Tú sabes que dices que tienes pasión por las historias, por los cuentos. De ahí viene el nombre del poeta. Bueno, tú sabes que en la universidad, en un escenario donde todo el mundo aportaba en literatura, en arte, entonces la gente se llamaba, en vez de decirte líder, amigo, compañero, te decían poeta. Y entonces desde la universidad, un grupo de gente en la Escuela de Comunicación Social, que nos vinculábamos mucho también con la Escuela de Trabajo Social, bueno, comenzamos a decirnos poetas. De ahí se generó toda esa, que te nombren de poeta, aunque yo he escrito alguna poesía, pero no soy poeta como tal de oficio, pero comenzamos a llamarnos poetas. Después me consigo aquí a Carlos Durán, que también era de aquí de La Planta, que también utilizaba esa palabra porque me dijo que también venía de la UNEYE, que la utilizaban allá en Barinas en la universidad, y creo que es un término que viene más que todo de esa bohemia o de esa parranda universitaria donde uno se creía poeta o se decía poeta para identificarte que estaba en ese estado de catarsis y de bohemia o de hedonismo, pues donde no te importaba sino, bueno, la producción, la cosa, como vaya viniendo vamos viendo y la rumba más que todo. Y en ese ambiente todo el mundo se decía poeta y de ahí quedamos como poetas. Imagínense ustedes a Mateos enamorando. Ay, Dios mío.
Ah, Bueno, con esa pasión por hablar, con esa... tú sabes que a veces uno enamorando o sea, es un constructo que llega, no es algo que tú buscas. Y en el caso de mis relaciones, yo he sido bueno enamorando, la gente se ha enamorado de mí, yo de la gente, pero no porque haya sido una cosa preconcebida o una estrategia para enamorar, sino que conectas con alguien en un momento determinado porque de repente tiene una condición similar a la tuya, tiene una soledad parecida a la tuya o tiene una realidad parecida a la tuya, y esa realidad termina poniéndose en común y la gente termina conociéndote y tú conociendo a la gente y terminas, bueno, enamorada. Yo incluso, Pero tenías sutileza, ¿no? Claro, por una supuesto. sutileza, una pasión. Un discurso, una cosa. No, yo más que todo, llamamos fíjate. nosotros hoy en día esa labia. Ajá, esa sí, labia. sí tenía labia, pero Ajá. más que todo yo he sido un tipo bien pendiente de las mujeres, ¿no? Y cuando lo digo en el buen término, bien pendiente Con de un mi corazón mamá. amplio. Claro, bien pendiente de mi mamá y de los detalles. Y cuando digo las mujeres, claro, cuidadoso de los detalles, que eso seduce mucho a las mujeres. Entonces, siempre estaba yo pendiente de una mano amiga, de servirle a la mujer, de darle la mano, de abrirle la puerta. Y eso no era una cosa que era una estrategia, sino que funcionaba. Entonces la gente decía, oye, hace falta Mateo, oye, que no ha venido Mateo, porque era un poco la atención y la valoración hacia la mujer, porque en el fondo era la valoración hacia la mujer. Y bueno, y después yo considero que soy una persona de muy buenos sentimientos, soy una persona que cuando hago un contrato suscribo sus cláusulas y las cumplo, y creo que eso Mira, sirve. qué importante eso que acabas de decir. Claro, eso sirve, claro, porque terminas teniendo una relación Claro. que es un contrato, hay unas cláusulas y esas cláusulas hay que respetarlas, también hay que revisarlas cada cierto tiempo, pero yo me he dado a la tarea de respetar las O sea, que cláusulas. tú no has quebrantado ninguna de esas Bueno, cláusulas. sí, a veces las he quebrantado Ajá. por circunstancias, pero no porque yo haya tenido la voluntad de quebrantarlas. O a veces los contratos van perdiendo vigencia. No es como aquí, que de repente metes un contrato y después no se cumple y la Inspectoría del Trabajo no lo hace cumplir, pasa el tiempo y no hay reivindicaciones de ese contrato, sino que, bueno, se han dado situaciones y cosas donde también uno tiene que aceptar cuando ya una relación se agota o cuando ya una relación no está funcionando como debería funcionar. Y Pero- eso es parte de la revisión del contrato. Pues. Exacto, podemos resumir que José Mateus es un hombre enamorado con un corazón amplio que cumple las cláusulas de ese contrato que firmó con su actual esposa. Claro, no, con mi actual esposa, claro, por supuesto, y con toda la gente con la que suscribo contratos de amor, porque descubrí que el amor no es nada más de la De relación pareja, de pareja. no es nada más de pareja. Es una energía que tú te hace brillar y vibrar en cualquier ámbito de tu vida. Y cuando suscribo un contrato de amor, lo puedo hacer con un compañero de trabajo, lo puedo hacer del amor hacia mí mismo, porque si no te amas a ti mismo, Claro. ¿cómo puedes amar a otra persona? Del amor de pareja, del amor de familia, del amor a alguna actividad que te apasione, del amor al planeta Tierra que te hace de repente sentir un poco más y ser ambientalista o tener una visión distinta de lo que es la vida. Entonces, toda esa energía del amor, yo he sabido como visionarla, como tenerla siempre en conciencia para también administrar mis comportamientos en función a eso, porque uno tiene que buscar la manera de ser coherente entre lo que sientes, piensas, dices, y en eso he estado muy pendiente casi siempre. A veces, bueno, también me tiro mis pelones, pues como todo, pero... Pero quién se iba a imaginar que esa persona seria que nosotros vemos ahí en la mañana dando las noticias, los titulares y todo aquello, es una persona con un corazón tan bondadoso. Claro, pero que fíjate, a veces la gente te cataloga o te pone una etiqueta dependiendo de lo que hace. Por eso es que a lo mejor mi manera de ser, porque también lo he expresado y he llorado en la mañana dando una noticia y... ¿Te ha pasado Sí, eso? claro, cónchale, en pandemia cuando la gente moría y yo conocía a la gente, Dios mío. cónchale, me esparramaba en llanto. Qué Una rudo. vez me llamó un tipo que se le murió el hijo y yo tenía a mi hijo más o menos de esa edad y entonces también, concha, o sea, son situaciones en las Son cuales tú situaciones. también eres vulnerable. Entonces, yo creo que la gente me conoce un poco y sabe que yo tengo un corazón de pollo o que yo soy una persona emocionalmente bien comprometida y no me cuesta nada llorar ni me cuesta nada, porque no es fingido además, es algo que sale en el momento, ni me voy a estar ocultando porque estoy llorando, no. O sea, lloro a moco tendido y también, bueno, vivo las ¿Lloras cosas. a moco tendido Sí, ahí claro, en vivo? y hipeo Porque tu también. programa es en vivo. Y hipeo, es que mi programa en una oportunidad también, bueno. Mira, no he hipié, tenido la hasta oportunidad de ver eso. hasta ahí pie, porque bueno, son cosas que uno vive, o tú te imaginas cuál es la situación de las personas, porque yo digo que en esto del periodismo,
La clave es, para entender las realidades, es ponerte en los zapatos de las personas, pero que no sea solamente empático, una frase, claro. sino que sea una realidad. Sí. Entonces, bueno, a veces te toca, y cuando te toca es difícil no involucrarte, no sentir de que te puede pasar a ti, de que esa persona necesita un apoyo, de que una lágrima tuya de repente en un momento determinado también le dice algo a esa persona, y suceden muchas cosas. Yo he vivido muchas experiencias en el mundo del periodismo, que yo digo difíciles, pero que me han enseñado a ser así, me han enseñado, y no puedo cambiar. Inclusive si no estoy ejerciendo el periodismo, sigo siendo así, y sigo siendo la persona empática, la persona que estoy ahí pendiente de todo lo que ocurre para dar una mano amiga, un oído presto a escuchar, un abrazo, o de repente un reconocimiento en un momento determinado que la gente lo necesite. Me dijeron que tú eras una persona chicharachera. Sí. Que hasta imitabas aquí algunos personajes en el canal. Sí. Sí. No. ¿En Yo serio? soy una persona Es que te imitan alegre. a ti. Me imitan a mí. Me dijeron que me imitaban a mí. Menos mal que la persona que me imitaba ya no está. Pero, pero creo que quédate Un tú. saludo Porque para esa. tú me dijeron que tú también imitabas muy bien a la gente. Sí, bueno, Sí. pero es que a ti no te ha agarrado el cantadito, Ah, ¿sabes? Pero Ese cantadito caraqueño. nuestra amiga sí, ¿verdad? La que no está. Sí, nuestra Yo me perdí amiga, de esa sí. imitación. Pero no, yo soy una persona alegre, soy una persona habladora, soy una persona que soy extrovertida y me gusta compartir en distintos escenarios con la gente, porque es una manera también de conocerse, porque siempre tú sabes que uno, según las actividades que tiene, tú manifiestas un comportamiento en base a la actividad que estás Exacto. desarrollando. Pero ahí en un momento determinado donde te sientes libre, despejado, relajado, donde hay el permiso para uno esparcirse, para uno divertirse, entonces uno termina siendo de verdad quien es. Lo que pasa es que yo soy igual, aunque las formas de repente en la mañana con el periodismo me hacen quizá un poco más recatado, yo quisiera ser más relajado, pero yo digo, oye, tú no puedes dar una información la manera como yo soy. ¿Sabías que tú eres muy querido? Estuve por allí preguntando, ¿no? A algunas personas referencias acerca de ti. El poeta, sí, ay, qué lindo él. ¿Te con dijeron? esa manera, te lo aseguro que sí. Te iba a decir, te lo juro, pero es que uno no debe jurar. Pero te digo una cosa, claro, no, yo sé que soy una persona considerada profesionalmente y también como persona. Y tú lo sientes con el cariño de la gente en la calle, porque es que como uno termina siendo la persona que es siempre, eres auténtico, no tienes máscara ni pose, recibes a la gente como tienes Eso que es lo más recibirla. importante, sin máscaras Entonces ni la pose. gente siente que tú eres como ellos, que te pareces a ellos, y además como dices tú, el estilo de interacción con la gente busca un rapport y busca en esa coloquialidad tratar de ser como somos, porque no hay pose para uno dar una información, para uno lo puedes hacer desde la seriedad pero sin pose. Entonces, bueno, la gente siente que yo me parezco a ellos. Y por eso me Recibí, quieren mucho. Pero referencias impresionantes. Y yo les dije, ¿en serio? Pero es el mismo Mateus del... Ah. Sí, no. De verdad, Mira, de aquí, verdad. y yo tengo mi club de fan, que son las chavitas de la Ajá. tercera edad. Vienen aquí, me traen en diciembre allá, acá, siempre están pendientes, me mandan... 70, 75, 80, por ahí. Porque te digo que en la mañana la audiencia se mantiene más o menos en el nivel del adulto contemporáneo y después de los chamitos de la tercera edad, como yo les digo, y son seguidores de toda la vida, vienen incluso haciéndome seguimiento de otros tiempos, de otros programas, y no me lo pelo, ¿y dónde está? Y a veces me consigo gente en la calle, en el ruta, en la esquina, donde esté, epa, pero ¿en qué medio estás ahora? ¿Qué estás haciendo? No te he visto, y cuando le digo que estoy en Latina, inmediatamente al lunes siguiente me están mandando mensajes, el martes, epa, estamos aquí en sintonía, ya sabemos dónde está, porque la gente hace seguimiento. Hace seguimiento y está pendiente. Sabes que en una oportunidad, y esto es una anécdota bonita, en una oportunidad nos tocó estar juntos cubriendo la procesión de la Divina Pastora. Ajá. Allá en el punto la de... primera vez que yo estuve aquí en Latina, que estabas tú también La allí. primera vez, y yo no sabía que te decían poeta, no, o sea, no tenía ni la menor idea. Y se me acerca una cantidad de gente, ¡ay, Latina, el poeta! El poeta. No, el poeta ¿Cuál no poeta? vino, le decía yo. No, el poeta no vino, pero fue tanta la insistencia de la gente en preguntarme por el poeta que yo empecé a preguntar ahí, mira, que el poeta, ¿cuál es el poeta? ¿Quién es el poeta? Pues José Mateo. Claro, es que te acuerdas, aquí tuvimos un programa que eran Los Poetas Son Noticias, que lo tuvo primero Carlos Durán y después me trajo para acá, para Latina,
y hacíamos el programa juntos, pero como a Carlos también le decían el poeta, tú no sabías por qué poeta estaban preguntando, y como tú no estabas con Carlos, sino conmigo, tú dijiste, este no puede ser Mateo. No, pues tiene que ser Mateo, no, pero no, dos poetas, pero no Bici. sabía que a ti te decían sí, poeta. También o sea, decían. no tenía ni la menor idea. Hubo una señora que me dejó incluso un detalle, que no recuerdo si te lo di, creo que fue una manzana, a lo mejor me la comí. Sí, yo porque creo, tú porque sabes. yo me acuerdo de haber comido una manzana ahí ese día. Te dejaron un detalle conmigo, pero no recuerdo qué era y yo no sabía para quién era. Claro, pero así que lo más probable es que me la haya comido. La gente, yo creo que reconoce parte del trabajo que uno ha venido haciendo durante muchísimo tiempo. Yo tengo mucho tiempo en Lara y yo creo que eso al final la gente termina como agradeciéndolo, pero lo agradecen de esa manera, o sea, te premian con la fidelidad en la audiencia, te determinan como, a mí me llena muchísimo porque me tienen como un periodista con credibilidad, un periodista serio, sí. un periodista que, muy frontal. Sí. Porque una de las cosas que me dijeron, no, mira, él es un periodista súper frontal, tú sabes súper que, claro, directo. En un momento determinado esa estrategia me funcionó porque hacía periodismo de confrontación, entonces confrontaba a los entrevistados, a veces los dejaba mal porque tú sabes que siempre hay uno que otro cuento que no es la verdad, y en función de presentar la verdad a veces era un poco no solamente mordaz, sino también era un poco inquisitivo. Entonces, pero ya eso quedó en el pasado. Ahorita yo creo que he definido más que todo el ejercicio de la profesión hacia el periodismo de soluciones. Y uno consigue más soluciones teniendo empatía, generando buenas relaciones, siendo la persona que puede mirar una situación y tratar de plantearla con otra estrategia que no sea solo la confrontación, y terminas convenciendo a la gente. ¿Te ha funcionado más esta estrategia? Terminas convenciendo a la gente sin confrontación. Incluso ahora soy aliado de quienes antes eran, no enemigos, pero sí éramos como personas. Ahora son enemigos. No, ahora somos sí aliados porque ellos terminan apoyándose en uno que termina reflejando las realidades de la gente. Y yo le digo que el mejor negocio para ellos es, cónchale, darle respuesta a la gente, porque al final tú también tienes que reconocer el trabajo que da respuestas efectivas en un momento cuando tú planteas la necesidad, la denuncia o la realidad. Y eso ha funcionado. Ahorita tenemos ese periodismo de soluciones, no me engancho con la gente. Si usted tiene una opinión mía, bueno, bienvenida, es su opinión, yo la acepto, me reviso, porque también antes me ponía a pelear con la gente cuando tenían puntos de vista contrarios, cuando te señalaban, porque a veces uno trata de mostrar una realidad que es tu verdad, pero la gente no la entiende. Tú puedes ser la verdad, pero tú no estás preparado para recibir esa Exacto. verdad, y tú no te vas a poder cambiarle la mente a la gente, ni la manera de ser, ni las creencias, porque la verdad de uno se compone con tu creencia, con lo que tú has ido formándote en tu ideología, en tu pensamiento, que genera una opinión de lo que tú piensas de la realidad, y al final tú no vas a cambiar eso. Sin embargo, si se expone respetuosamente, tú puedes lograr que la gente te entienda. A veces cuesta, pero ya ahorita no estoy en esa tónica. Cuando te dijeron que yo era frontal era porque sí, me enfrentaba y decía denuncias y hacía observaciones duras para las autoridades. Incluso ni siquiera eso me valió que en un momento determinado la gente no me quisiera. Hasta las instituciones me querían porque decía las verdades y me llamaban de las mismas instituciones los trabajadores y la gente, mira, di esto porque... Ayúdanos con esto. Exacto, o sea, no se atrevían y el único que se atrevía de loco en la televisión era yo. Pero al final, bueno, aquí estoy y estoy haciendo lo que me gusta hacer y he hecho lo que me gusta hacer a lo largo de todo este periodo. He hecho distintas cosas. Tú vienes de esa vieja escuela, ¿no? Del periodismo profunda, del periodismo impreso, investigativo, sí. ¿sabes? ¿Tú crees que en algún momento, ahora con la tecnología, la IA, la tecnología pueda reemplazar la intuición que tienes tú, por ejemplo, como periodista de investigación, ¿sabes? De esa profundidad de la noticia? No, yo creo que no. Lo que sí tienes todos los datos a mano, incluso datos que ni siquiera te imaginas, cosas. Mira, la que IA sabe mucho no, de la ti, IA, ¿oíste? no, sí, me imagino que ¿Sabe? debe saber. No, y sabe de todo. Tú pones ahí y aparecen distintas cosas. Claro, hay algunas que hay que verificar, pero en eso está parte de lo que tú dices que es la intuición. La intuición no la va a sustituir nada. Es algo humano, es algo que viene de tu ser interior, es algo que viene de toda la creencia que tú tienes. La IA lo que hace es aglutinar información, buscar información. En cambio tú la procesas y la procesas desde el subjetivismo, y eso pasa
por tus emociones, pasa por tus sensaciones, pasa por tus creencias, pasa por tu contenido también espiritual que en un momento determinado tienes, y ahí es donde está precisamente la confrontación. Hay algo dentro de ti que te dice que es la intuición, o que es ese sexto sentido, que es la voz de Dios, lo que como la quieran decir, que te dice que vas por buen camino, o que estás haciendo cosas que son buenas, pero también esa intuición te dice, oye, por aquí no es la cosa, estás haciendo cosas indebidas, y a veces no la escuchamos. Entonces, es como un don especial. Eso no la tiene la IA, No la la intuición, y la intuición para mí es el sexto sentido, y en el periodismo funciona muchísimo. Pero tú la utilizas la IA para tus programas. Yo para la tu utilizo para diario? investigar alguna que otra cosa. La utilizo más que todo para mostrarle alternativas a mi hijo en sus actividades escolares, porque siempre quieren lo más resumido, y yo le digo que no es lo más resumido, sino lo que más le deje. Y la IA sirve porque trae un montón de cosas, aunque son resumidas, pero traen un montón de fuentes, porque te recoge todo lo que está escrito en la web sobre algún tema, sobre alguna cosa, que también te sirve a ti. A veces tú no te la sabes toda, estás entrevistando a un especialista, te puedes quedar corto en alguna pregunta y recurres a ver qué te dice la IA sobre alguna especialidad, sobre todo con los médicos. A mí me ocurre mucho que yo tengo los jueves de salud o jueves de ideas para vivir. De repente algunos términos que no. Claro, que de no repente conoces. tienes una vacuna, o de repente tienes una patología, o de repente tienes una investigación reciente sobre la cura de alguna de las patologías que estás tratando, y en eso sí te puede ayudar la IA. Entonces ahí sí, claro, me apoyo en eso. Hasta ahora eso es, aunque hay gente que habla de que debemos tener mucho cuidado y que vamos a ser desplazados, y no lo dudo, porque como va la cosa, ya estamos siendo desplazados incluso en algunos medios de comunicación con gente que son avatares que dan las noticias. Y que, Ajá, avatares que dan Claro. noticias. Estuve viendo precisamente eso. En estos días le pregunté a la IA, mira, háblame de Herminia Saponi. Yo me sentí te dijo grande. sí, y te dijo un montón de una cosas. cosa impresionante, me sentí. Yo dije, esta será mi próxima psicóloga. sí, ¿no? Y que De verdad. te lo juro me que sí dijo le cosas plantea. maravillosas que yo me sentí Te sentiste, esponjada. te aumentó la autoestima. Esponjada. me ¿Para qué más sentí. psicólogo? ¿Para qué más psicólogo? Está bien, qué bueno. No, y es una herramienta válida, y es una herramienta que no podemos desconocer porque está ahí. Entonces tenemos que nosotros también que aprovecharla y utilizarla. Siempre hay que utilizarla. Decías anteriormente que venías haciendo como ese periodismo de confrontación. Me imagino que lo hiciste con muchísimos políticos que entrevistaste. ¿Eso te trajo en algún momento algún tipo de problema que, ponte, por ponerte un ejemplo, porque quiero que me entiendas bien? Uno a veces aprende a controlar esas expresiones que no son verbales, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago muchos gestos. Tú estás diciendo algo que de repente a mí me impresiona y a mí se me ve en la mirada, o de repente puedo hacer como que, Claro. ¿qué es esto? ¿Cómo haces para controlar eso en esos momentos de entrevista que tú dices, pero este tipo está loco? Dios mío, pero cállate. Tú sabes que no lo controlo, más bien trato de decirle con palabras Pero como respetuosas. ahora estás de amor y paz, Claro. y no de confrontación, ¿cómo haces? Por eso casi no traigo gente para confrontar, traigo gente de amor y paz, y no me encadeno con esa gente, porque eso, como tú dices, en tiempos anteriores me demandaron, me sacaron de programas, me cerraron programas, no me dejaron trabajar en algunos medios por esas confrontaciones. En otros canales y en otros programas tuve que salir por presión de quien no le gustaban mis comentarios. Entonces ahora trato de traer gente que las personas puedan aprovechar, porque fíjate que las personas con las que confronta son las que menos nuestra audiencia aprovecha. Entonces yo digo, yo tengo que traer gente que le interese y que le sirva a la gente para algo. No gente que de repente venga a hablar de sus propios proyectos particulares, políticos, personales, y se aproveche de un espacio tan maravilloso como los medios solo para proyectarse él o alguna minúscula organización política. Entonces yo trato de obviar a esos entrevistados. Pero a veces no es ni siquiera es que lo estás confrontando, sino que tu manera de expresarte sensata y sincera hace sentir a esta persona como que tú la estás, ¿sabes? Como que la estás atacando. Claro. A mí me pasa mucho que con mi manera de hablar la gente cree que yo estoy brava. Sí. Y no, es que uno habla de una manera directa.
Bueno, a mí me ha pasado en algunas oportunidades, sin embargo, en los últimos tiempos trato de no avasallar al entrevistado, trato de tratarlo con mucho respeto en el caso de las entrevistas. Claro, hay algún momento donde tienes que poner a la gente también en su lugar, porque no te pueden ver la cara de pendejo, no te pueden ver la cara de bobo y te van a embarrar la cara sin que tú digas nada. O sea, tú tienes que hacer sentir. Claro, exacto. pero claro, yo lo digo de una manera elegante. He tratado de buscar la manera y la forma, la inteligencia emocional siempre la tengo a flor de piel, no confronto, sino que al rato de que me están diciendo algo que no es así o que yo veo que no aplica, yo se lo hago saber de buena manera y hago entender, y a veces la gente Pero si no entiende, entonces se lo hace saber de una manera más directa. Se lo hago saber de una manera un poco más directa, pero no irrespetuosa. Exacto. Que al final le digo, cónchale, pero mira, o le trato de, si estás diciendo algo que no es verdad, trato de presentarle distintas opciones de la verdad. Pero ya un momentico, este dice tal cosa, este dice otro, aquí no estás considerando esto, no está. Entonces trato de encarrilarlo, no para. Al final el televidente se da cuenta, y a mí no me interesa de repente que la persona quede mal delante de mí, sino que quede bien delante de la gente. Entonces le doy la oportunidad de que recoja la cabulla y que pueda salir bien parado a la entrevista. Pero llegó un momento que la gente decía, no, si yo no voy para donde Mateo, yo no me siento ahí. O no, fuiste donde Mateo, tú eres loco, ¿y cómo hiciste? Incluso había gente que decía, no, para ir a donde Mateo tienes que ponerte un casco. O sea, a ese nivel llegué, pero ya ahorita te trato de, como te digo, servirle más a la gente. Entendí que el periodismo, más que lo que puedes hacer tú con tu sabiduría, con tu conocimiento, es lo que puedes hacer por la gente. Es presentar opciones que a la gente le sirvan. Y la idea es ayudar, pues la idea es ayudar. Y ahorita que la gente necesita tanta ayuda, bueno, prefiero presentar cualquier tema que sirva a la gente. Que sea importante. Que la gente pueda aprender con ese tema. ¿Hay alguno de los entrevistados que de repente te haya dicho, se haya parado en la silla molesto en algún programa grabado? Porque sabemos que tu programa matutino es en vivo, ¿no? Ajá. Estoy segura que ninguno se va a levantar y va a quedar. Pero en alguno de los programas grabados que se haya parado y te no, o sea, me voy, no, o sea, ¿qué te pasa, Mateo? Sí, a mí no me estás preguntando en alguna eso. oportunidad tuve algunas diferencias, incluso con quien fueran gobernadores de aquí, que llegaron después a ser gobernadores en momentos de campaña, se pararon, no quisieron, discutieron, y bueno, y yo respeté esa posición de ellos, pero también sentí que no los traté como debía en ese momento y que por eso se pararon. Pero bueno. ¿Tenías que haberlos tratado peor o mejor? No, tuve que haberlos tratado con más cariño, más discreción. Con más inteligencia. Okay. Con más inteligencia emocional, para no hacer que ellos se levantaran de ahí, sino que aguantaran la pela. Y que fuesen valientes, claro, para aguantar ahí. La pela. Creo que donde fallé fue en haberlos provocado y haber provocado ese escape de que no rindieran cuentas a la gente y que bueno, la gente no tuviera la posibilidad de ver y de conocer, porque al final el tiempo me dio la razón. Terminaron siendo esos que se paraban y se iban. Sí, que yo, por favor, pataleaban, para el programa de Mateo no me lleves más, le decían. Así le decían a la gente, sí. Incluso hubo gente que me decía, no, yo no voy para tu programa, no me hace falta. Pero al final sí terminaban necesitando que uno, o que tuvieran esa audiencia crítica, porque es la audiencia la que te lleva también a hacer ese tipo de espectáculos. Mira, quiero que nos cuentes alguna anécdota rápidamente de algo que no olvides que te haya sucedido durante estos largos años de carrera. De periodista, bueno, mira, hay una anécdota que no olvido. Nos secuestraron en la cárcel de Los Llanos, a mí y a otros periodistas. Duramos un tiempo ahí con un grupo de gente que eran cristianos, leían la Biblia, pero tenían 9 milímetros ahí. ¿En serio? Sí, tuvimos como un día y algo ahí secuestrados, conviviendo con los presos en la cárcel de Los Llanos. Yo era corresponsal de Televen. Otra cosa que no olvido es que uno siempre de salido, yo fui a la morgue del hospital y habían matado unos chamos que eran de una banda, entonces estaba la familia afuera llorando y yo pude entrar a la morgue y ver la persona que estaba ahí tirada. Entonces me preguntan a mí que cómo era el muchacho. Yo le dije, cónchale, yo no me fijé, yo lo que me fijé es que tenía unas botas Nike que eran brillantes. Y la señora se ha caído llorando porque era el hijo.
Ah, y Dios ella lo mío. identificó, fue por las botas. Era el hijo de la Sí, señora claro, que estaba ahí. O sea, ella pensaba, no, mi Imagínate. muchacho no estaba ahí. Y salí yo de salido a decirle que era un muchacho que tenía unas botas brillantes, Nike, y era el hijo de la señora, y la señora lo conoció, fue por las botas. Entonces Dios yo me mío. sentí así como que, cónchale, porque la señora le dio un patatúa y se desmayó. Cosas como No es pa' esa. menos. Y No es pa' menos. tantas anécdotas que yo tengo. Yo, cuando trabajé en un canal regional, tuve la responsabilidad de formar a muchos periodistas que ahorita son glorias del periodismo. Y en ese proceso de formación yo era una persona con un carácter recio, y entonces me tenía mucha rabia, que yo era un jefe tirano, que yo no sé qué cosa. Me ponían sobrenombre. Pero fíjate, después todos esos periodistas a los que ellos dicen que yo los hacía llorar, ellos lloraron porque no podían rendir en el nivel en que yo les exigía. La exigencia que tú claro, les estabas. pero después al final me dijeron, cónchale jefe, yo les agradezco porque yo logré todo lo que logré porque usted me exigía y así. Y bueno, era ese tirano, hablaban de mí, por la espalda me destruían. José Mateus, el me tirano, destruían. el poeta. Y cada el vez que hacían un programa del Día del Periodista, se iban a hablar de mí, de la manera como yo era. Y ahorita los veo y son buenos amigos y los veo triunfando, incluso ahora en las redes y en las nuevas plataformas. Y digo, oye, fíjate, no, te agradecemos. Fíjate todo lo que lloraste. Aprendieron y de todo ti, lo a que pesar de que no aprendieron. te querían. Todo eso es parte de un proceso de crecimiento que uno va viviendo día a día. Y ahora en este tiempo, bueno, tengo otros procesos de crecimiento un poco más calmados, un poco más dados a la familia. Estás muy chochito ahora No, en casa, claro, ¿verdad? ahorita estoy Tienes demasiado. una bebé Tengo preciosa. una bebé preciosa que va a cumplir 11 meses y que, bueno, una bendición de Dios. Me tiene a mí cautivado, pues. Te tiene cautivado, te tiene chocho y te tiene emocionado. Porque Claro. estás hablando de la bebé y te emociona. No, sin duda alguna, porque es un regalo de Dios a esta altura del juego. No te la esperabas. No. Yo creo que nadie se la esperaba, pero a esta altura del juego, sin duda alguna, es un regalo de Dios y un compromiso Y una que bendición. te motiva a vivir otras cosas. Todo es un eterno aprendizaje. Todo es un eterno aprendizaje. ¿Cuáles son tus redes para que la gente vaya a seguirte y a perseguirte? Porque me están haciendo más señas. Sí, mira, bueno, ahorita Mateus Mago 6513 es la red mía particular, ahorita con un proyecto de información que se llama Noticias Contigo, que nació de Latina Contigo, en enlace con Latina Contigo, pero donde proyectamos en redes sociales algunas cosas que a lo mejor en televisión no podemos presentar, pero que en las redes sí, y ahí estamos para ustedes, en Mateus Mago 6513 y en Noticias Contigo. Vamos a seguir viendo Latina Podcast con José Mateus. Bueno, si los políticos aceptan venir, porque ahora con las plataformas y las redes parece que ellos más bien fueran el mensaje y no los que tienen que dar el mensaje, y entonces terminan siendo y utilizando sus redes sociales como las plataformas para llegar a la gente sin percibir que los medios tradicionales como estos son tan necesarios porque llegan a otros públicos y además tenemos que cumplir con las normativas. Aquí no estamos buscando ni seguidores, ni estamos buscando likes, ni estamos buscando sino decir las cosas como son, y es una plataforma que ellos no pueden perder de vista. He invitado a varios políticos al podcast porque me asignaron la parte política y bueno, algunos no han tenido tiempo, pero sé que pronto van a venir. Sé que pronto van a venir y te vamos a seguir viendo en Latina Podcast. Seguro que sí. ¿Te sentiste bien si de no ese lado? O si no de invitado, pues yo creo que me sentí mejor de invitado que de Bueno, entrevista. por eso te lo pregunto, ¿te sentiste No, bien sí, de de ese lado? de maravilla, ¿Sí? de maravilla. de Bueno, verdad. me faltaron muchísimas cosas, pero te voy a invitar para otro programa, para otro Dale, episodio. chévere, está bien. Seguro que sí. Dale, gracias. Qué placer haberte tenido Gracias. con nosotros, Igual Mateus. para nosotros, igual para mí, estar con ustedes siempre es grato. Sí, señor. Usted recuerda que tiene que seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Latina TV, @Herminia Sapón y nuestro canal de YouTube, Latina Medios Barquisimeto. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Feliz noche para todos. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast.